El 16 de julio de 2025 continúa marcado por informaciones que no dejan de sucederse, y una de las que más revuelo ha generado en las últimas horas tiene como protagonista a José Fernando Ortega Moedano, quien ha sorprendido a muchos al publicar un mensaje cargado de emoción dirigido a Michu, la madre de su hija. A través de su cuenta de Instagram, José Fernando compartió una fotografía en blanco y negro donde aparece acompañado de su hija y, junto a ella, escribió unas palabras que han conmovido a sus seguidores. En ese texto, José Fernando declara que el amor verdadero jamás se olvida, que siempre llevará en su memoria el afecto que sintieron por su hija y por él mismo, y que conservarán para siempre el recuerdo de sus gestos, sus sueños y su forma de vivir intensamente. También expresó que su sonrisa permanecerá grabada en sus almas y que su canto al viento no dejará de escucharse. Cerró su dedicatoria deseándole un descanso eterno y asegurando que brillará más que nunca en la eternidad, concluyendo con un rotundo "Te amamos, mamá". La reacción no se hizo esperar y una de las primeras en pronunciarse fue su hermana, Gloria Camila, quien respondió al mensaje con un simple pero contundente "Os quiero" acompañado de un corazón. Este gesto generó una avalancha de comentarios en la publicación, provocando que cientos de personas se volcaran a opinar y a dejar sus mensajes de apoyo y reflexión sobre la situación de José Fernando y su hija. Un gesto que, sin duda, ha removido conciencias y ha puesto sobre la mesa los sentimientos que siguen existiendo alrededor de esta historia marcada por el dolor y la pérdida. Sin embargo, lo que realmente ha sacudido la actualidad informativa ha sido la aparición inesperada del padre de Michu, una figura que hasta ahora había permanecido completamente al margen de la esfera pública y que, según la información ofrecida por el periodista Jesús Manuel Ruiz, será quien asuma la responsabilidad del futuro de la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando. Ruiz ha desvelado que este hombre, pese a tener la oportunidad de situarse bajo los focos y convertirse en una figura pública aprovechando las circunstancias, ha optado deliberadamente por mantenerse en el anonimato y no hacer declaraciones públicas. Lejos de cualquier afán de protagonismo, ha preferido actuar desde la discreción, y eso, en medio del panorama actual, no deja de ser un acto digno de reconocimiento. Mientras tanto, otras personas cercanas a la familia materna, como Tamara Inmaculada, han continuado apareciendo en diferentes medios de comunicación para compartir sus versiones sobre la relación que mantenían con Michu, José Fernando y la familia Ortega Cano. Sin embargo, muchas de estas historias han sido cuestionadas y tachadas de inexactas o incompletas, generando aún más confusión en un asunto ya de por sí delicado. Frente a todo este ruido mediático, el padre de Michu ha optado por guardar silencio y esperar con paciencia el cumplimiento del plazo legal de 9 días. Tras el cual podrá solicitar el acceso al posible testamento y a las últimas voluntades de su hija, la joven madre tristemente fallecida, quien además era cuñada de Rocío Carrasco, la gran ausente en el último adiós a Michu. En medio de este torbellino de declaraciones, rumores y controversias, no deja de llamar la atención la posible decisión de Tamara de solicitar la custodia de la niña, un movimiento que añadiría todavía más tensión al ya complicado entramado familiar. Resulta inevitable, casi natural, detenerse a reflexionar profundamente ante el panorama que tenemos delante y preguntarse, con toda la carga emocional y simbólica que este asunto conlleva, ¿por qué Rocío Carrasco, precisamente ella, con todo lo que su nombre representa dentro de la historia familiar y del imaginario colectivo, ha optado por no estar presente en un momento tan doloroso, tan desgarrador y, sin lugar a dudas, tan crucial para los suyos? Y es que no estamos hablando de una figura cualquiera ni de un miembro lejano de la familia que pudiera alegar desconocimiento o falta de vínculos estrechos. Hablamos de Rocío Carrasco, una mujer que ha estado en el centro del huracán mediático durante años, que ha sido voz y bandera, incluso, de muchas causas relacionadas con su historia familiar, que ha abierto en canal sus vivencias más íntimas para contar su verdad, su dolor, sus heridas y su lucha personal. Precisamente por eso, porque ha mostrado su rostro más humano y sus cicatrices más profundas ante el mundo entero, cuesta tanto comprender su silencio ahora, en esta coyuntura tan especialmente dolorosa. Es difícil asimilar que alguien que ha hecho de la defensa de su madre, de su familia y de su memoria personal un emblema, que ha mantenido una narrativa constante sobre el sufrimiento que ha arrastrado y las injusticias que, según su testimonio, ha debido soportar, se mantenga ahora al margen cuando la desgracia sacude con una crudeza inusitada a su propia sangre. Porque, más allá de los conflictos familiares, más allá de las rencillas que todos conocemos y que durante años han sido ventiladas en los platós y en las portadas, cuando ocurre algo de esta magnitud, cuando la vida, o la muerte, pone sobre la mesa un dolor tan absoluto como la pérdida de una madre, las diferencias deberían quedar a un lado y la humanidad debería imponerse sobre cualquier otra consideración. Por eso, su ausencia no solo desconcierta, sino que hiere, desconcierta a quienes esperaban, al menos, un gesto.
Hiere porque se percibe, inevitablemente, como una muestra de frialdad, como una distancia que va mucho más allá de lo razonable, como un muro infranqueable en el que ni siquiera la tragedia parece hacer mella. Y más desconcertante aún resulta si pensamos en la pequeña, en esa niña que, siendo aún demasiado joven, se enfrenta ahora a la orfandad y al vacío inmenso que supone perder a su madre. ¿Acaso no habría sido un acto, sino de reconciliación, si al menos de humanidad básica, de empatía elemental, acudir o mostrarse cercana en un momento como este? Tan insalvables son las diferencias, tan rotas están las relaciones, tan insensible puede llegar a ser la actitud de alguien que, precisamente, ha exigido durante años comprensión, empatía y justicia hacia su propia experiencia. Preguntas todas ellas que resuenan sin respuesta y que, mientras tanto, se clavan como agujas en la opinión pública, en el corazón de quienes siguen esta historia con la mezcla habitual de interés mediático y genuina preocupación humana. Porque no es solo cuestión de famoseo o de prensa del corazón, es una cuestión de humanidad, de decencia básica, de esos valores que deberían sobreponerse a cualquier conflicto o diferencia cuando la desgracia golpea. Por eso no deja de sorprender que, en medio de este clima de dolor, el silencio sea lo único que llega desde su lado. Ninguna declaración, ningún mensaje, ni un gesto público de apoyo, o al menos, de respeto hacia la memoria de quien se ha ido y hacia la familia que queda atrás tratando de recomponer los pedazos de una vida deshecha. Y no se trata de exigir posicionamientos públicos a la fuerza ni de pedir exhibiciones emocionales de cara a la galería. Se trata, simplemente, de lo que se espera, o se esperaba, de una figura como Rocío Carrasco en un momento tan desgarrador como este. Porque las ausencias, cuando se producen en situaciones así, pesan tanto o más que las presencias. Y el vacío que ha dejado su incomparecencia se ha hecho sentir en la familia, en los medios y en la percepción de toda una sociedad que no comprende cómo alguien que tanto ha hablado del dolor propio puede mostrarse tan ajena al dolor ajeno, especialmente cuando ese dolor afecta a los suyos. Y mientras todo esto sucede y las preguntas siguen en el aire sin encontrar eco al otro lado, quiero hacer un paréntesis en este relato. Aunque más que un paréntesis, es un reconocimiento necesario y sincero, para dar las gracias, de corazón, a todos los que estáis ahí cada día, siguiendo este canal, apoyándolo, acompañándome en este camino que no siempre es fácil y que, desde luego, no sería posible sin vosotros. Gracias por vuestras palabras, por vuestras muestras de cariño, por vuestros comentarios cargados de respeto, por cada mensaje de ánimo, por cada gesto de apoyo desinteresado. Gracias por estar atentos a cada vídeo, a cada directo, a cada actualización, y por hacer de este espacio algo mucho más grande de lo que jamás habría podido imaginar. Hoy mismo he recibido 2 aportaciones económicas, una de ellas procedente de Cristina, a quien quiero agradecer de manera muy especial por su confianza y su generosidad, y otra de una persona que ha preferido mantenerse en el anonimato pero cuya colaboración valoro exactamente igual, y no os imagináis lo que significa para mí contar con vuestro respaldo. Porque estas aportaciones, más allá de lo económico, son un motor de impulso, una razón más para seguir luchando, investigando, narrando y compartiendo con vosotros todo aquello que considero importante o digno de ser contado. Si sentís que este trabajo aporta algo, si os parece interesante o pensáis que merece la pena, os animo, como siempre, a apoyarlo de la manera más sencilla pero también más valiosa, con un me gusta, compartiéndolo, dejando un comentario o suscribiéndose al canal, algo que es completamente gratuito pero que significa muchísimo para mí. Porque cada suscripción, cada apoyo, cada palabra de aliento, contribuye a que este proyecto siga adelante, a que este espacio se mantenga vivo, independiente y con la capacidad de ofreceros la información y las reflexiones que, modestamente, intento acercaros día tras día. Y no quiero terminar sin recordar que, si el tiempo lo permite y si este vídeo no se extiende hasta volverse interminable, aunque a veces las circunstancias lo requieren, me gustaría hablar también de Carmen Borrego y de las últimas informaciones que giran en torno a su figura, porque en su entorno tampoco cesan las noticias, los movimientos ni las polémicas. Y como bien sabéis los que seguís este canal, aquí estamos precisamente para eso, para contar todo aquello que otros prefieren omitir. Para analizar los hechos sin filtros, sin miedo y sin plegarnos a intereses ajenos, y para seguir atentos a una actualidad que, por desgracia o por fortuna, nunca deja de sorprendernos. En medio del alboroto generado por la muerte de Michu, la palabra herencia ha comenzado a sobrevolar esta historia como un espectro, y no precisamente de la mano de terceros, sino pronunciada directamente por su propia madre, Inmaculada. Fue ella quien, según se comenta, introdujo el asunto de las últimas voluntades, insinuando que podría existir un documento que recogiera los deseos finales de su hija. Enrique, el padre de Michu, siempre ha sido percibido como un hombre equilibrado, con los pies en la tierra, ajeno al entorno conflictivo que rodeaba a la madre de sus hijas. Un hombre formado,
ajeno al escándalo mediático, alejado del mundillo televisivo y de las polémicas de plató. Sin embargo, será precisamente él quien, en los próximos días, deba encargarse de solicitar el certificado de últimas voluntades, para esclarecer si efectivamente Michu dejó constancia escrita de sus deseos respecto a su hija y su legado. No deja de resultar curioso cómo la figura de Enrique, aparentemente distante de todo este culebrón, va a convertirse ahora en un actor clave. Hay quien afirma haber oído decir a Inmaculada que Enrique, además de ser el abuelo materno de la niña, ejercía la docencia. Es un hombre sensato, y probablemente el único en esta historia que ha permanecido alejado del escándalo. Su cercanía con la familia Ortega Cano podría ser determinante en este momento, y su figura adquiere relevancia frente al espectáculo que otros han decidido montar. Este viernes, según se ha comentado, se cumplen los plazos legales para saber si existe o no un testamento formalizado por Michu. En caso de no haberse registrado tal documento, la legislación marcaría el siguiente paso, y se activaría la vía judicial correspondiente. Todo parece indicar que este mismo viernes se disiparán las dudas sobre la existencia o no de ese testamento que podría cambiar el rumbo de esta historia. Y aquí entra en juego otra cuestión esencial, la patria potestad. Por derecho, esta corresponde al padre de la menor, y si por cualquier motivo él no pudiera ejercerla, la ley estipula que recaería en los ascendientes directos, es decir, en su abuelo paterno José Ortega Cano, y en su defecto, en Gloria Camila, tía de la niña. No obstante, no se descarta que Enrique, el abuelo materno, pudiera asumir esa responsabilidad, dada su supuesta sensatez frente a la avalancha de despropósitos que estamos presenciando en los medios. Y es precisamente ese circo mediático el que ha cobrado protagonismo en los últimos días, con Tamara, la hermana de Michu, como principal exponente de un espectáculo que roza lo grotesco. Lo que para algunos es un simple desfile por los platós, para otros es una función sin sentido donde la dignidad parece haber quedado en segundo plano. Tamara ha ofrecido una imagen que oscila entre lo ridículo y lo circense, desprovista de la más mínima coherencia o prudencia. Jesús Manuel Ruiz, periodista conocido por su tono ácido, no ha dudado en señalar la gravedad de la situación. Según su interpretación, lo que se esconde detrás de la aparente preocupación de Tamara por la tutela de la niña es, en realidad, una visión puramente económica. En sus palabras, Tamara estaría viendo a la menor como un simple cheque ambulante, una fuente de ingresos y no como una responsabilidad afectiva. Las actitudes públicas de Tamara parecen avalar esta sospecha, y han sido motivo de crítica incluso dentro del propio círculo cercano a Michu. Hoy mismo, en un conocido programa de televisión, se deslizó de manera casi casual un dato inquietante. Al parecer, Michu dejó tras de sí una serie de deudas que ni su madre ni su hermana pueden afrontar, y esta sería la verdadera razón por la que Tamara habría decidido exponerse en los medios, buscando rentabilizar el dolor familiar. El intento de justificar esta sobreexposición mediática bajo el pretexto de las dificultades económicas ha levantado ampollas entre quienes consideran inaceptable utilizar el drama familiar para limpiar una imagen pública, o peor aún, para obtener un beneficio económico. ¿Cómo puede alguien tratar de explicar la destrucción mediática de la familia de su propia sobrina, apelando a las deudas de la difunta? Es una pregunta que muchos se hacen mientras observan este espectáculo mediático. En medio de este panorama desolador, surge el testimonio de quien fuera la mejor amiga, o incluso, como ella misma se define, hermana de Michu. Tras la intervención de Tamara en uno de los programas vespertinos, esta mujer se puso en contacto con un periodista para mostrar su sorpresa e indignación. Según ella, todo lo que Tamara ha contado en televisión es rotundamente falso. Asegura que Michu, en vida, le había confiado su deseo de que, en caso de faltar, su hija quedara al cuidado de la familia de José Fernando, concretamente con Gloria Camila y José Ortega Cano. La razón que esgrimía Michu, según esta amiga, era que ni su madre ni su hermana estaban capacitadas para hacerse cargo de la pequeña, y que lo mejor para la niña sería estar con la familia paterna. Aunque reconoce que quizás esa familia no siempre estuvo tan presente como hubiera deseado, sobre todo por cuestiones de distancia, su vinculación emocional con la menor era innegable. Michu expresaba con claridad su deseo de que su hija permaneciera en ese entorno, convencida de que sería lo mejor para su bienestar. Por si fuera poco, las pruebas que sostienen esta versión parecen multiplicarse. Por ejemplo, siempre se ha sabido que José Fernando cumplía puntualmente con la pensión alimenticia correspondiente, y que José Ortega Cano aportaba económicamente siempre que la situación lo requería. Además, se sabe que los momentos de convivencia entre la familia paterna y la menor, aunque limitados por las circunstancias, fueron afectuosos y siempre positivos. De hecho,
En los próximos días planean pasar una temporada juntos en Costa Ballena, lo cual refuerza la idea de que la familia paterna nunca se ha desentendido. Eso sí, tanto José Fernando como Ortega Cano prefieren no forzar la situación y esperan ver cómo se resuelven las cosas legalmente antes de dar ningún paso. Aún así, sería un deseo para ellos poder tener a la niña en Madrid si las circunstancias lo permiten. Mientras tanto, la figura de Tamara sigue ocupando un lugar central en la polémica que envuelve este caso, y lo hace no precisamente por su discreción o por mostrar un comportamiento acorde con la gravedad de los acontecimientos, sino todo lo contrario. Su actitud, lejos de apaciguar los ánimos o de aportar algo de calma a la situación, continúa alimentando la controversia y despertando un malestar generalizado tanto entre los allegados como entre el público que sigue este asunto con estupor. Ayer mismo, según relataron diversos testigos presenciales, Tamara fue vista en un conocido bar de Arcos de la Frontera, y lo que en cualquier otra circunstancia podría haber sido un encuentro casual o una charla inocente, se transformó en una escena que muchos consideran, cuanto menos, desafortunada. Sentada en una de las mesas del local y rodeada de varias personas, Tamara hablaba en voz alta, sin bajar el tono y sin preocuparse en absoluto por si alguien la escuchaba o por la imagen que pudiera estar dando al hacerlo. Con total desparpajo y con una actitud que algunos tacharon incluso de provocadora, se la oyó comentar asuntos de extrema delicadeza, entre ellos, las supuestas deudas económicas que, según ella, Michu habría dejado tras su fallecimiento, insinuando que su propia madre se encontraría ahora en una situación financiera comprometida a causa de dichas deudas. Las personas que se encontraban sentadas en las mesas cercanas aseguran que no fue necesario esforzarse para escuchar con claridad cada una de las palabras de Tamara, pues su tono de voz era lo suficientemente elevado como para que toda la conversación pudiera ser seguida sin mayor dificultad. Según estos mismos testigos, la charla no tenía nada de privada ni de reservada, sino que parecía estar planteada precisamente para ser oída, como si Tamara quisiera asegurarse de que su versión de los hechos, o al menos la narrativa que ella quería transmitir, llegara a oídos del mayor número de personas posible. En ese contexto, y siempre según los relatos recogidos, Tamara llegó a afirmar sin tapujos que la única vía que ella y su madre habían encontrado para salir adelante económicamente tras la muerte de Michu era acudir a los platós de televisión y participar en programas donde pudieran contar su versión de la historia a cambio, obviamente, de una compensación económica. Esta declaración, hecha en un espacio público y sin el menor pudor, ha servido de excusa para algunos que, apelando a una supuesta necesidad económica, han intentado justificar la actitud de Tamara y su exposición pública, como si las circunstancias las hubieran empujado a actuar de esa manera y no hubieran tenido otra alternativa. Sin embargo, para la mayoría de las personas que conocen la historia o que han seguido los últimos acontecimientos, este argumento resulta cuanto menos difícil de sostener. Y es que, si bien es cierto que las dificultades económicas pueden llevar a tomar decisiones complicadas, utilizar la tragedia personal y familiar como moneda de cambio para obtener dinero en los medios de comunicación parece, más que un acto desesperado, una maniobra calculada y profundamente cuestionable desde el punto de vista ético y moral. Resulta complicado de entender que alguien que verdaderamente se viera acorralado por la necesidad decidiera airear públicamente un drama familiar de tal magnitud y hacerlo, además, con tanta ligereza, como si se tratara de una anécdota sin importancia o de un asunto ajeno a la sensibilidad de los demás. Más aún cuando en el centro de toda esta historia se encuentra una menor de edad, una niña de apenas 8 años cuya estabilidad emocional y bienestar deberían ser, sin ningún género de duda, la prioridad absoluta para todos los adultos implicados. Sin embargo, la realidad parece demostrar lo contrario. Lo que se percibe desde fuera es la imagen de una familia dividida y enfrentada, donde las cámaras de televisión y la exposición mediática han pasado a ocupar un papel protagonista, desplazando a un segundo plano las verdaderas preocupaciones que deberían estar guiando sus actos. Por un lado, tenemos a un padre que, pese a todo lo ocurrido y al dolor evidente por la pérdida de la madre de su hija, ha optado por mantenerse en una posición discreta, actuando con prudencia y evitando alimentar aún más el circo mediático en torno a la tragedia. Por otro lado, nos encontramos con una madre y una hermana de la fallecida que parecen haber encontrado en la televisión no solo una vía de escape para sus problemas económicos, si es que realmente los tienen, sino también un escenario propicio para proyectar su propia imagen y buscar una notoriedad pública que, dadas las circunstancias, resulta tan inoportuna como desconcertante. Y en medio de todo este entramado de intereses cruzados, estrategias personales y movimientos públicos, está la menor, esa niña que debería estar al margen de cualquier disputa o de cualquier espectáculo, pero que tristemente se ha convertido en el centro involuntario de una batalla donde las verdaderas prioridades parecen haber quedado olvidadas.
Lo más doloroso de esta situación es comprobar cómo, en lugar de centrarse en garantizar la estabilidad, la seguridad y el futuro de la pequeña, las partes implicadas parecen más interesadas en acaparar minutos de pantalla, en dar entrevistas o en aprovechar la repercusión mediática que les ofrece esta tragedia. La exposición pública de un asunto tan delicado, la utilización del dolor y la desgracia como argumento para justificar apariciones en televisión y, en última instancia, la banalización del sufrimiento humano, conforman un espectáculo lamentable que debería hacernos reflexionar a todos sobre los límites que nunca deberían traspasarse. Y es que hay situaciones en las que la discreción, la prudencia y el respeto no son solo deseables, sino absolutamente imprescindibles. Por mucho que algunos intenten revestir de necesidad económica las acciones de Tamara, la realidad es que recurrir a los medios de comunicación para airear problemas familiares, especialmente en un contexto de muerte y de duelo, es algo que difícilmente puede ser justificado desde un punto de vista moral. Al contrario, da la sensación de que estamos asistiendo a un intento deliberado de blanquear una actitud que, a todas luces, responde más a intereses personales o a la búsqueda de protagonismo que a una auténtica necesidad de subsistencia. La exposición pública de un drama familiar como este no solo hiere la memoria de la persona fallecida, sino que pone en riesgo el bienestar emocional de una menor que debería estar siendo protegida por todos los adultos a su alrededor. No utilizada como excusa ni convertida en objeto de un espectáculo grotesco donde la compasión y la responsabilidad brillan por su ausencia. La impresión que se está generando en la opinión pública es la de una historia en la que el dolor real ha sido relegado a un papel secundario frente al brillo efímero de las cámaras, donde la prioridad ya no parece ser el respeto a la memoria de quien ha fallecido ni la protección de una niña inocente, sino la obtención de un minuto de fama, un titular llamativo o una compensación económica a costa del sufrimiento ajeno. Todo ello conforma un panorama desolador, una triste fotografía de cómo la tragedia humana puede ser utilizada sin escrúpulos por quienes, en lugar de velar por el bienestar de sus seres queridos, prefieren alimentar el circo mediático y perpetuar un juego donde las emociones, la ética y el respeto quedan completamente fuera de la ecuación.